Darío Stanraiver ha sido una de las figuras claves de la difusión de muchas ideas de filosofía en distintos formatos entre un público no estrictamente universitario, aunque también sobre el público universitario. Darío, Carlos Polimene te saluda, ¿cómo va? ¿Qué haces tanto tiempo, Poli? Para mí es tanto tiempo y es nada, porque te veo aquí, allí, en todas partes, y entonces es como decir, bueno, ahí está Darío, y qué bueno que esté. Muy feliz. ¿Por qué? Y porque siento esto que decís, que algo de la vocación se pudo plasmar en un proyecto de divulgación de la filosofía que fue lo primero que a mí me calentó cuando empecé a estudiar la carrera. Yo me acuerdo que la primera materia que hice con Adolfo Carpio, un viejo profesor famoso, porque era medio facho, venía de la época de la dictadura. Me acuerdo que agarré el libro de él y el libro tiene un epígrafe de Hegel que decía algo así como todo el mundo tiene zapatos, pero no todo el mundo por eso es todo el mundo tiene pies, pero no por eso todo el mundo es zapatero. Del mismo modo, todo el mundo tiene cabeza, mente, cerebro, pero no por eso todo el mundo puede hacer filosofía. Yo me acuerdo que leí eso y dije, me quiero dedicar a destruir esta idea y a empezar a divulgar la filosofía por todos lados, pero cuanto más popular sea el tema, mejor, porque me había impactado para mal esa idea aristocrática, elitista de la filosofía, y tuve la suerte de vivir una época donde se creó Canal Encuentro, porque eso fue absolutamente de pedo el haber vivido en un tiempo histórico que coincidió con la posibilidad después de poder emerger a partir de los programas de Canal Encuentro y desde ese clima histórico y desde esa política cultural que apostó desde el canal a una reinvención de lo educativo. A veces nos olvidamos que Canal Encuentro fue una apuesta concreta por transformar revolucionariamente lo escolar. Y así sigue, porque esos programas siguen dando vuelta por todos lados. Así que agradezco infinitamente al proyecto Canal Encuentro del que me siento parte, ¿no? y consecuencias. Qué lindo lo que decís, y también qué importante comprender cómo a veces la influencia de un mal profesor, a mí me pasó, yo estudié también en la Facultad de Filosofía y Letras, pero carrera de Letras, a partir de un mal profesor de literatura que convertía en aburrido una cosa simpatiquísima y que daba clases como si fueran catequesis, y a mí me pareció que yo debía estudiar eso para dotar a la literatura, en mi caso, como profesor, que nunca terminé siendo, me atrapó la carrera del periodismo, de elementos más atractivos para la gente. ¿A vos te ha pasado también que por pertenecer a la generación que perteneces, combinar la cultura del rock con la filosofía te ha parecido natural y eso ha imantado a muchísimas personas? Yo alguna vez fui a verte al ND Ateneo, no hace tanto, gracias a una gentil invitación, con mi hijo adolescente, y vi cómo de repente a él se le unían mundos que por lo demás para la mayoría de la gente permanecen separados. Spinetta, Nietzsche, Charly García y Platón, por mencionar ejemplos al azar. Hoy tenemos función, justamente, o sea, ya van 7 años, ahora estamos mudados al Conex, mañana vamos a Córdoba, al Quality, o sea, esto sigue más vivo que nunca, y ya con proyección latinoamericana, y hasta España estamos ya cerrando para el año que viene. Pero es evidente que, así como esto que vos decís a mí me llena de orgullo, de alegría y de realización, también es cierto que hay otra mitad de la grieta, porque grieta hay en todos lados, que piensa que juntar filosofía y rock es degradar tanto a la filosofía como al rock, porque viste, los puristas siempre están ahí dando vuelta, poniendo el ceño fruncido y cara de qué horror juntar a Nietzsche con Platón. Vos lo decís desde un lugar tan festivo y tan vocacional, y qué loco, ¿no? Esta cosa de cómo un mismo hecho admite perspectivas tan antinómicas, que para un montón de gente juntar a Nietzsche con Spinetta es un horror, ¿viste? Es una degradación absoluta, una corrupción del saber.
Pero arréglatelas para que te vaya bien y no sabrás la cantidad de enemigos que encontrarás en el camino. Podría uno pensar en términos de filosofía de barrio, porque exactamente lo mismo pasó con los historiadores y Felipe Piña. Así, cuando Felipe Piña se transformó en un divulgador privilegiado de la historia, ahí estuvieron los académicos diciendo, no, bueno, que Felipe, bla, 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 bla. Cuando Fito Páez pasó de ser un pobre pibe sin dientes a un artista exitoso, ahí salieron otros diciendo, no, transó con el sistema. Cuando José Pablo Feynman dejó solamente de escribir libros, se hizo programa de televisión, dijeron, mirá, ahora resulta que el que critica la televisión está en la televisión. Es decir, te dan porque cabalgás y te dan cuando te bajás del caballo. Eso a lo mejor es sinónimo de la importancia que cada uno de los personajes tiene. Totalmente, y en el caso que das, Felipe fue como un referente para toda esta camada nueva, joven. Me llamo joven al lado de Felipe, pobre, pero es cierto que Felipe empieza un rato antes de Canal Encuentro, ¿no? Cuando hace el programa con Pergolini, le salieron, como decís vos, con los botines de punta, ¿no? Y se la rebancó. Para mí tiene como, yo lo reivindico doblemente, porque por lo menos los que salimos de Canal Encuentro tenemos como ese marco epocal que de algún modo nos legitima, si querés, pero Felipe estuvo solo y la verdad, yendo un poco a tu planteo, yo creo que cuando un divulgador hace las cosas mal y realmente trabaja en la disciplina desde un lugar choto, las críticas son furibundas, pero no son críticas como cargadas de enojo. En cambio, cuando alguien como Felipe, por ejemplo, en la historia, sale haciendo las cosas bien, pero desde otro lenguaje, para mí la divulgación es un lenguaje, ¿viste? Es como un género literario en sí mismo, que está tratando de explicar lo mismo, pero desde otro lugar y con otro propósito. Ahora, cuando Felipe demuestra que se puede hacer historia sin perder el rigor, ni la problematización, ni el encanto, y lo salen a matar, porque ahí sí le competís, le demostrás a esa, sobre todo a esa gente que no ha hecho otra cosa que aristocráticamente, digamos, despojar al saber de erotismo, porque vas a esas clases, a la facultad, a dormirte, donde se confunde lo que es un acontecimiento áulico con la lectura neutra y fría de un paper, como si dar clase fuese eso. O ir a clase tuviera que ser aburrido. Me sumo a la lista de personajes que en una etapa pasada, y por suerte todavía en el aire de Canal Encuentro y en otros aires, nos dieron lecciones de cómo difundir. Adrián Paenza, ¿no? Que hizo de la matemática una cosa tan distante para muchos, una cosa muy cercana. Estamos hablando con Darío Stanraiver, que mezcla un montón de saberes y combina un montón de disciplinas que le permiten sentarse ante cualquiera en un programa de televisión, rebatir argumentos, dejar en offside los malos pensamientos y dejar siempre claro de qué lado de la grieta está. Esto es un poquito de uno de sus espectáculos, donde los redondos conviven con el mito de la caverna de Platón, o más o menos así, a ver. Sí, nosotros tenemos dos espectáculos que vienen conviviendo, pero con dos propuestas muy distintas, que son Desencajados, que es la que viste vos, y la otra se llama Salir de la caverna, que es un desarrollo de la alegoría de la caverna de Platón, también con el rock, pero también con una interacción plena con el público. En Salir de la caverna estoy permanentemente ahí entre las butacas, haciendo preguntas, yendo y viniendo, y llevando la filosofía a una cosa bien personal, donde de algún modo esa alegoría platónica el público la va incorporando y pensándose a sí mismo en sus diferentes problemas. A ver si podemos salir con vos un poquito de la caverna, a ver. Lo que nos diferencia es que si hay diferencia hay alteridad, roce, conflicto. Pero conflicto no significa violencia. Violencia hay cuando una parte se impone como si fuera la única y barre a las demás en nombre del bien común, del orden, de la normalidad, de la posverdad. Ahí Lucrecia Pinto, que la gasta con vos en el escenario, ¿no? Tremendo. La escucho y se me pone la piel de gallina. Aparte, la venimos haciendo hace 7 años
Y claro, antes hacer vencedores vencidos de los redondos en este entramado con cómo el poder construye su eficiencia, su control en términos de normalización, de construcción de un sentido común. Una cosa era hacer esto en el 2013 y otra cosa fue hacer esto estos 4 años, que se explotaba la cabeza, el cuerpo, la gente se volvía loca porque, digamos, es increíble cómo un mismo texto, una misma canción va mutando, ¿no? Qué loco, porque la canción es la misma, el texto que digo yo es el mismo los últimos 7 años. Ahora, la realidad fue cambiando tanto que es increíble cómo el texto se va resignificando. Eso pensaba, ¿no? Es un texto escrito en los años 80 por el Indio Solari, musicalizado por Sky, y sin embargo lo aplicamos al contexto del macrismo hoy gobernando la Argentina y de los poderes conservadores otros lugares del mundo, y de verdad cala precisamente en la herida, ¿no? Está hablando en presente. Por eso es que tanto la filosofía como el rock, como el folclore, como el tango, como la literatura de gran calidad, a veces parece premonitoria, ¿no? Escribió Lito Nevia: si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambio, los que se fueron, muchos años antes del 76. Totalmente, totalmente. Bueno, eso tiene el rock, ¿no? Tiene la música, como decís vos, en general, que tiene algo profético en algún punto, ¿no? Y la filosofía también es musical en ese sentido, también es artística, porque vos lees los textos de Nietzsche y parece que está hablando del WhatsApp, ¿viste? Y el tipo está planteando desde su lugar, que es la Europa de fines del siglo XIX, lo que él ve como la difuminación de los límites entre lo real y lo aparente. Pero perdón, lees el banquete de Platón, el tratado sobre el amor, y parece que el tipo está haciendo una lectura del poliamor, ¿viste? Y vos decís, pero mierda, es un libro escrito en el siglo IV antes de Cristo. Eso tiene la filosofía, eso tiene el arte, que son extemporáneos. O sea, atraviesan los tiempos porque como son narrativas hermenéuticas, no es que están hablando sobre una verdad, sino que nos prestan justamente sus metáforas para que podamos entender mejor lo que nos pasa en cada momento. Es verdad, en el caso de Nietzsche además se trataba de alguien que era músico y que escribió una idea tan poderosa como la vida sin música no tendría sentido, sería un sinsentido, ¿no? Sí, escribió esa frase, hay cada frase sobre el arte, sobre la música, como traes vos muy bien. También tiene una frase sobre la danza, para mí, de las mejores en el Zaratustra. Después de exclamar por todos lados que Dios ha muerto, se detiene el Zaratustra y dice, bueno, pero en realidad, si tuviese que creer en Dios, yo solo, dice el Zaratustra, podría creer en un Dios que supiese bailar, ¿no? Entonces lleva a Dios al lugar más inesperado, porque la danza o el baile, de todas las artes, es la menos mental, ¿no? O sea, Dios es cuerpo, que es peor que decir que murió, ¿viste? Para la iglesia, decir que Dios ha muerto se te cagan de risa. Ahora, decir que Dios se manifiesta en cada orgasmo, se ponen de la cabeza, ¿viste? Es verdad, no en vano hace mucho tiempo hubo un grupo feminista que inventó esta idea. Bueno, en realidad tiene nombre y apellido la persona que la pronunció en público por primera vez: si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Qué lindo, no la tenía. Exactamente, y vos que te animás siendo un pensador, o bueno, hay gente que dirá es un filósofo o un divulgador de la filosofía, una figura pública, a bailar en el escenario, lo que no es tan fácil, sobre todo si uno no es Julio Boca o Maximiliano Guerra, ¿no? Pero yo me creo Maximiliano Guerra, entonces tiro unos pasos de baile. Qué bien que te acordás, porque pasaron años de que viniste. Ahora está cada vez más estilizado. Tengo un estilo cada vez más decadente. Pero viste que tuve cambio de década. O sea, ya tengo 51 y entré a los 50 y dije, bueno, esto se acaba rápido, así que me doy todos los permisos posibles. A mí también me pasa que hago espectáculos y al principio me parecía una osadía bailar, y más de una vez, sobre todo cuando la música que suena es brasileña, no es que yo me convierta en un bailarín, sino que ensayo algunos pasos con gran éxito de parte del público,
público que se tienta y hace más o menos lo mismo, porque está muy bien esta idea de que si Dios existe, si Dios existiera, a lo mejor estaría en esta tierra bailando un poco y bailando del lado de las multitudes y no del lado de los dueños de los bacalaos, ¿no? Total, se apropiaron también y han monopolizado a Dios desde una única versión, ¿no? Por eso la pelea no es contra Dios, es contra las instituciones que se creen dueñas de su nombre. Raúl Porchetto escribió en los tempranos 70: te han mentido tus maestros, Dios no existe, solo hay templos. Es una canción que a veces convendría la pena recordar, ¿no? ¿Cuál es? No me la acuerdo. Así, buscala así, esperá que yo mientras charlamos, te han mentido tus maestros, Porchetto, te lo busco con un Google ya mismo, así te llevas el nombre. Dios no existe, solo hay templos, solo hay templos. Está publicado en un disco de Raúl Porchetto, Sentado en el umbral de Dios se llama la canción. Sí, sentado en el umbral de Dios. Sentado solo aquí mirando un universo. Podés cantar también. ¿Cómo estás, Darío? Me la animo, pero porque me la animo a cualquier cosa. Mira, acá está. Porchetto es 1627, una de las tantas canciones con la temática religiosa de Raúl Porchetto que escribió al principio de su carrera Cristo Rock. Darío Stanraiver, gracias por haber charlado este rato con nosotros y por iluminarnos un poco esta tarde de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. No, por favor, un placer enorme, la verdad te agradezco y me encanta todo lo que haces permanentemente. Quiero terminar, ya que estamos con rock y filosofía, con uno de los músicos más vituperiados en relación a la profundidad de su música, que es Gustavo Cerati, y una de las canciones que hacemos en Salir de la Caverna, Prófugos, dice en un momento: necesito distensión, estar así despierto es un delirio de condenados. Eso es una definición, Poli, de la filosofía: despierto, delirio y condena. Eso es la filosofía en su manifestación artística. Nada más y nada menos. Abrazo grande, Darío. Darío Stanraiver, charlando con nosotros.